Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando bien en este periodo de cuarentena y que estén muy juiciosos realizando todas las actividades que se les han generado pues para que entreguen y trabajen durante este periodo. Bien, en este video les voy a presentar cómo van a desarrollar algunos puntos del taller que corresponderían a los puntos 6 y 7. Los puntos del 1 al 5 son temas que vimos en clases, es el tema de densidad y el tema de temperatura, por lo tanto, pues no voy a hacer hincapié en esto. Y el punto 5 corresponde a una consulta, por lo tanto, pues no hay que entrar tampoco en explicaciones. Sin embargo, el punto 6 que corresponde al tema de estructura atómica y el 7 que corresponde a configuración electrónica son temas que nosotros teníamos planeados o programados para el segundo periodo. ¿Listo? Entonces, les voy a dar la explicación. Yo acá elaboré un documento en donde les explico pues más o menos el paso a paso de cómo trabajar este tema. Sin embargo, pues voy a ir explicándoles cada uno de los puntos del documento para que quede pues mayor claridad a medida que ustedes lo vayan leyendo y desarrollando pues el taller por medio de los ejemplos que yo les estoy dejando acá. Entonces, ese cuadro que ustedes ven ahí corresponde al tema de estructura atómica. Cuando hablamos de la estructura atómica, vamos a hablar de lo que sería el átomo, ¿sí? El átomo, ya que el átomo es la unidad fundamental que conforma a la materia, ¿cierto? Y toda la materia está constituida por átomos. Y los átomos a su vez están constituidos por partículas más pequeñas llamadas protones, neutrones y electrones. Los protones son partículas que se encuentran en el núcleo del átomo, poseen masa y tienen una carga eléctrica positiva. Ojo con este concepto porque más adelante lo vamos a usar. Los neutrones también se encuentran en el núcleo del átomo, poseen masa y no tienen carga. Los neutrones no poseen carga, es decir, que ellos aportan masa pero no aportan carga al átomo. Y por último se encuentran los electrones, que lo vamos a observar girando alrededor del núcleo, describiendo órbitas denominadas niveles de energía. Y la carga de este átomo, de esta partícula subatómica, perdón, es negativa. ¿Sí? Y no contribuye a la masa del átomo. Es decir, que las únicas partículas que contribuyen a la masa son los protones y los neutrones. Entonces, esquemáticamente aquí tenemos la representación de un átomo en donde podemos observar las diferentes partículas atómicas. Los electrones, que siempre lo vamos a distinguir por un símbolo negativo, por su carga. Los protones, que los vamos a ver por un símbolo positivo. Y los neutrones sin ningún tipo de carga, ya que, como ya les dije anteriormente, no poseen carga. En el núcleo vamos a encontrar unidos los protones y los neutrones en un equilibrio y alrededor de ellos girando en estas líneas denominadas nivel de energía a los electrones. Siempre los electrones van a estar girando alrededor del núcleo del átomo y dentro del núcleo siempre vamos a encontrar a los protones y los neutrones. Tengan en cuenta que estas partículas nucleares, es decir, los protones y los neutrones, nunca van a salir del núcleo, siempre van a estar ahí. Mientras que los electrones son las partículas que participan en el enlace químico y por lo tanto ellas le dan ciertas propiedades físicas y químicas a los átomos. Es por ellas que se presentan los fenómenos químicos o los cambios químicos. Bien, entonces, teniendo en cuenta estas partículas subatómicas, nosotros tenemos unos conceptos que vamos a ver, que son el número atómico Z y el número de masa o número másico A. El número atómico siempre me va a indicar la cantidad de protones que contiene un determinado átomo. Y vamos a representarlo por la letra Z. ¿Qué quiere decir esto? Que si un átomo tiene un número atómico igual a 6, va a tener 6 protones en su núcleo, aquí como les escribo en este ejemplo. En este ejemplo les digo, el átomo de carbono tiene un número atómico Z igual a 6,
Por lo tanto, es decir que el carbono tendrá 6 protones en su núcleo. Estos números atómicos los podemos observar en la tabla periódica de los elementos químicos, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos el carbono. En la parte superior derecha, si vemos aquí el elemento que tienen de ejemplo, que es el hierro, en la parte superior derecha vamos a ver un número entero que este es 26. Este es el número atómico del hierro. Por lo tanto, el hierro va a tener 26 protones, ¿sí? Si vemos de este lado, el magnesio tendrá 12, tiene un número atómico de 12, por lo tanto tendrá 12 protones. El cobalto tendrá 27 protones. El azufre tendrá 16 protones. El carbono, el cloro tendrá 17 protones. El bromo tendrá 35. La plata tendrá 47. El tecnecio tendrá 43. El tantalio tendrá 73, el estroncio tendrá 38 protones, ¿sí? Ese número me indica el número de protones que hay en un determinado átomo o elemento. Listo. Eso tienen que tenerlo en cuenta porque en la tabla que tienen en el taller, esta tabla, les van a pedir determinar la cantidad de protones, ¿sí? Ahora, ustedes me van a preguntar, bueno, pero ¿cómo yo sé la cantidad de protones si no tengo tabla periódica? Esta simbología le entrega o le indica cuál es el número atómico y cuál es el número de masa, que eso es lo que ya se los voy a explicar. El número de masa me indica la cantidad de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo. Por lo tanto, este número me va a indicar a las dos partículas subatómicas que me aportan masa al elemento o al átomo. Y se representan por esta fórmula: A igual a Z más N. Z es el número atómico, como ya lo vimos, que lo encontramos en la tabla periódica, y N es el número de neutrones que están presentes dentro de ese átomo. Por lo general, el número de neutrones no se encuentra en la tabla periódica, por lo tanto, ese número siempre pues, hay que calcularlo. Aquí en la tabla también les piden hallar el número de neutrones, entonces ahora les voy a dar la explicación de cómo lo calculan. Entonces, para determinar el número atómico, el número de masa, perdón, ustedes tienen que sumar el número atómico que encuentran en la tabla periódica, ¿sí? Y el número de neutrones. Por ejemplo, si el carbono tiene un Z igual a 6, como lo mencionamos anteriormente, es decir, tiene 6 protones y tiene 6 neutrones, el número de masa A será igual a la sumatoria de estos dos números. 6 más 6 será igual a 12. Por lo tanto, el número másico será igual a 12. Bien, ustedes pueden ver en el taller que presentan una simbología para cada uno de los elementos: el cromo, el selenio, el hierro. Estos números que ustedes ven acá en la parte superior derecha, perdón, superior izquierda y